Dice que había 500. Esto solo a modo de reflexión, para que podamos mirar. Por eso quiero que vaya conmigo en su Biblia, libro de Hechos, y ya vamos a compartir lo que los hermanos ya han estado transmitiendo, compartiendo. Solamente, hermano, esto es para que nadie quede confuso. Por eso le digo, es importante que nosotros podamos meditar, podamos reflexionar a través de la palabra del Señor, porque siempre tiene un mensaje importante, siempre tiene un mensaje maravilloso para nuestras vidas. Libro de Hechos, capítulo 1, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. Que realmente tiene una hermosa enseñanza para nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De ahí estuve investigando algunas palabras también, que también se ha compartido durante la mañana. Pues digo, siempre nosotros retenemos todo lo bueno, y si podemos profundizar, lo hacemos un poco más para poder entender y tener alguna claridad más, ¿no? Y no quedarnos con mucha duda que muchas veces hay en nuestro corazón. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor, y vamos a ver justamente en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 12. Y yo voy a pedir a cada hermano que nos pueda leer 2 versículos bíblicos cada uno, para que podamos leer poder entender hasta el versículo 26. Así podemos entender la palabra, lo que nos quiere decir. Hay quien empieza en el versículo 12 y 13. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judá, hermano de Jacobo. Ahora versículo 14 y 15, alguien más que pueda leer, a ver. Todos estos perseveraban unánimes. ¿Qué dice? En oración. Lleva en cuenta que dice la palabra en oración. Están unánimes en oración. ¿Qué más dice? Oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de este año, que aquel día de la que prendieron a Jesús. 17 y 18 años más, pero bien fuerte. Versículo 19, 20, ¿alguien más? Bueno, todos los alcaldes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en nuestra lengua Al-Shem, que quiere decir campo de paz, porque está escrito en el libro del Salmo: sea esta cierta tu habitación, y no hace quien more en ella, y come otro poco. Versículo 21 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea que ellos querían que alguien sea testigo en el lugar de Judas. ¿De qué dice? De su resurrección. O sea que todo lo que se vivió, todo lo que se contó, todo lo que pudieron hacer desde el tiempo de Juan hasta ese momento donde él fue llevado en una nube, dice que él iba a ser testigo.
Así que ahí justamente no está siendo contado como el discípulo número 12, sino que él fue tomado como uno de los 12, pero como testigo para ocupar el lugar del ministerio que había justamente dejado Judas Iscariote, por lo que él había hecho. Ahora dice la palabra, versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todo, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora nosotros miramos que la palabra nos da una hermosa enseñanza y nos habla de que primero de todo ellos estaban en un aposento alto, y el número que hace mención aquí habla de 120. No dice 500, no dice 400, no dice 300. No dice que hubo un grupo, un número mayor, y después empezaron a ir. Ahora la Biblia también nos da una hermosa enseñanza, y eso quiero que nosotros podamos ir al libro de Hechos un poquito más adelante para poder entender lo que le quiero compartir y para que no nos quede ninguna duda. Quiero que mire conmigo vamos al libro de 1 de Corintios. Vamos un poquito más adelante. 1 de Corintios, vamos al capítulo 15. Después volvemos al libro de los Hechos. Pero acá vamos a tratar de entender a qué hacen referencia a esos movimientos que tanto por ahí se mencionan muchas veces. Todo lo tiene el libro de Hechos, capítulo 15. Dice así la palabra del Señor: además, hermanos, además os declaro, hermanos, el evangelio, versículo 1, que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste, en vano. Ahora yo pregunto, ¿la salvación se gana de cualquier forma? Si no dice la palabra creíste, en vano. Ahora nosotros miramos a través de la palabra, y nosotros miramos y vemos que yo muchas veces pregunto y le digo a los hermanos, ¿cuánto tiempo será que vivió Judas? ¿Será que Judas, después que traicionó al Señor, él fue y se quitó la vida? Recién leían los hermanos y decían que él dice que se cayó por un despeñadero, y cayó la cabeza de él, dice que explotó, reventó. Pero sin embargo, nosotros tenemos que él se ahorcó y se quitó la vida. Y la palabra no se contradice, sino que la palabra nos habla la verdad. Ahora el tema es tratar de entender esto para no caer en un error, para no caer en una confusión. Siempre lleven en cuenta, la palabra nunca se contradice, sino que hay que tratar de entender la palabra. Unir las piezas para poder discernir. Pero lo que la Biblia nos enseña, de que él se ahorcó, pero cuando en un momento que él se estaba muriendo, el gajo que estaba colgado, porque estaba en un arbolito colgado, eso se quiebra y cae sobre la roca, y ahí es donde explota la cabeza, y ahí pasa todo esto. O sea que los dos acontecimientos sí sucedieron. Y encima resulta que cuando él murió en el campo que fue adquirido por el dinero que fue la iniquidad, las 30 piezas de plata que fue vendido el Señor justamente por Judas. Así que no fue tan rápido, hermano, cuando él se quitó la vida. No fue el momento como nos muestra la película. Nosotros miramos la película y pareciera que ahí le traicionó, los demonios atormentaron, fue y se quitó la vida. Ahora solamente para analizar y profundizar, cuando uno compra un terreno,
¿Cuánto tiempo te puede llevar a hacer todos los papeles hasta que llegue el título y llegue en tu mano? Puede ser rápido eso o tarde. Así que imagínense que puede pasar mucho tiempo. Ahora nosotros vamos a ver lo que nos dice la palabra para poder tener una prueba más genuina y verdadera. Ahora dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Versículo 5. Dice, apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Y después a los 12. Quiere decir que los 12 todavía estaban presentes cuando Jesús resucitó, después del tercer día. Porque la Biblia dice que le apareció a los 12. Ahora acuérdense que muchas veces muchos dicen, no pastor, pero el sucesor fue Matías. Él fue elegido el número 12. Y la Biblia está haciendo referencia de Matías. Y sin embargo, cuando Matías fue elegido, Jesús ya no estaba en la tierra. Jesús ya subió antes en las nubes, como dice el libro de Hechos, capítulo 1. El versículo ahí entre el 4, el 5 y el 6 hace una mención de que Jesús fue llevado en una nube. Y cuando el apóstol Pablo empezó el ministerio de él, Jesús le apareció, pero él no estaba aquí en la tierra. Entonces lo que el apóstol Pablo está hablando en este momento, está hablando justamente que Judas todavía estaba presente, aún en la resurrección de Jesucristo. Y dice la Biblia, después que le apareció a los 12, después se le apareció a más de, ¿qué dice? 500 hermanos a la vez. Y de acá sacan que estaban 500 esperando la promesa del Espíritu Santo. Y sin embargo la Biblia dice que había 120 en el aposento alto. Entonces acá es donde le cruzan la palabra. Con esto que yo le digo, no vaya a querer discutir con nadie la palabra, sino que es para que usted pueda entender, léalo en su casa, medítelo, profundícelo. Esto yo ya lo estudié, lo medité y busqué para no cometer ningún error. Delicadamente miré la palabra y pude entender de que Jesús, después de la resurrección, dice la Biblia que Jesús estuvo aquí en la tierra 40 días después que Él resucitó. Ahora imagínense lo difícil que habrá sido para muchas personas, porque la Biblia dice que cuando Jesús resucitó, dice que muchos que habían dormido, dice que se despertaron. Y la Biblia no dice que volvieron a su casa, pero cada uno, yo me imagino, imagínense un momento, que le llega a pasar algo al esposo o a la esposa de alguien y se muere por algún motivo. Y después de 10 años aparece en la casa. Y encuentra otro en la casa. Encuentra otros hijos. Imagínense esa persona que resucitaron y volvieron a su casa y encontraron otro. No encontraron otro. La Biblia dice que resucitaron. ¿Usted sabía eso, hermano? Y con Jesús resucitaron muchas personas. Todos lo sabían. Ahora imagínense, uno pareciera que uno mira como imposible esto, pero es posible bíblicamente. Yo que muchos dicen, bueno, yo cuando veo que uno tiene a veces la esposa, el esposo le dice, cuando vos te mueras, yo voy a quedar solito, voy a respetar el luto, y no voy a traer a nadie. Y usted después llega a resucitar y vuelve a su casa. ¿Qué pasó con la promesa? Pero imagínense, nosotros lo miramos como un relato bíblico y vemos tan linda la palabra. Pero ¿sabe, hermano, lo que es que acontezca esto y que de repente, yo digo, no sé, si Marisa resucita y viene en casa, ¿y qué espera ver en casa? Que yo esté solito, pasando frío. ¿Qué espera usted de su esposo? ¿Qué espera de su esposa? Que respete un año por lo menos. O sea, si va a resucitar, que resucite después de un año, entonces. Con respeto a los Mira, mira, hermano, esto es tremendo lo que la palabra nos enseña. Por eso le digo. Gloria a Dios. Y dijo la celosa, si me muero le llevo junto.
Entonces nosotros vamos a tener que empezar a orar de una forma diferente. Señor, arrebata a tu sierva. Ese dicho era de mi hermano. Él le enseñaba a ella así: Señor, arrebata a tu siervo. ¿Vos crees que él se va a decir, Señor, arrebata a tu siervo? Y él siempre decía, Señor, arrebata a tu siervo. Y él murió primero que la esposa. En casa es diferente. ¿Te la llevas o te la mandas? La palabra de Dios es buena, ¿no? Amén. La palabra de Dios es maravillosa. Y nosotros vamos a mirar relatos bíblicos que vamos a quedar totalmente sorprendidos. Porque yo cuando miraba esta palabra, yo solamente me imaginaba, porque uno tiene que tratar de introducirse en la palabra para poder tratar de entender qué es lo que el mensaje quiere decir. ¿Cuál será que va a ser el pensamiento? Imagínese, el hermano Fabián parte en la presencia del Señor, él contento. Y después viene ahí en la casa, ahí encuentra uno con cabello. Y encima él va a llegar rápido a la casa porque vive al costado del cementerio, hermano. Así que rápido, imagínense. Nosotros solo hablamos de imagen. Yo me imagino lo que habrá sido el momento cuando estas personas resucitaron y cada uno volvieron a su casa. Otro día, cualquier cosa, vamos a compartir más profundamente esta palabra para que pueda ver lo que yo le estoy diciendo que es real. Así como le estoy diciendo de que Judas no fue una persona que fue en el momento que la conciencia le jugó en contra, que él estaba, por decir así, arrepentido, no, porque él no estaba arrepentido. Pero pasó un tiempo. Y ese tiempo que pasó, la Biblia dice que Jesús anduvo 40 días aquí en la tierra. ¿Cuántos sabían que Jesús estuvo 40 días aquí en la tierra? Dice que él dio pruebas, hermano, de tal manera que la gente quedaba atónita. Porque Jesús se aparecía a los discípulos. Imagínense que usted tenga cerrado la casa y de repente aparezca alguien todo de blanco y le diga, pasa vosotros. Yo no sé cómo usted va a reaccionar, hermano. Usted está en el baño así y le dice, hola, Tess. Imagínense la posición, imagínense los discípulos en un momento, cómo ellos se llegaron a sentir. Imagínense que ellos con un miedo, con un temor, porque los soldados romanos le estaban persiguiendo a ellos, y no solamente, sino que los mismos judíos le estaban persiguiendo a ellos. Así que ellos se reunían todos escondidos. Por eso cuando uno ve un símbolo del pescadito y dice Jesús, ese era el símbolo que era la casa de un cristiano, lo cual ellos no podían identificar, pero todo aquello que seguían a Cristo sabían que esa casa era de un cristiano. Por eso iba a haber en muchos lugares de ese pescadito famoso que dice Jesús es muerto. Es el símbolo. Ahora yo miro a través de la palabra y la Biblia me dice de que estaban reunidos los 11 y el Señor Jesús se le apareció y había un discípulo que estaba faltando en ese momento. Y sabe que ese discípulo que faltaba, los demás discípulos le contaron, le dijeron, ¿sabes? Queremos contarte, Jesús resucitó, Jesús vino, Jesús estuvo con nosotros, Jesús vino, compartió, Él vino, nos habló, estaban las puertas cerradas y Él se apareció, pareciera como un fantasma se apareció. Ahora ese discípulo, ¿sabe cómo se llamaba? Tomás. O sea que Judas estaba ahí. El que faltaba era Tomás. Ahora cuando estaban reunidos dice que se apareció Jesús y la puerta estaba cerrada nuevamente. O sea que vemos que después de la resurrección el Señor no tenía límites. Él podía entrar, Él podía salir. Las paredes ya no eran inconvenientes, ya no le paraban, no le frenaban. Imagínense, hermano, que Él nos dio una prueba de cómo vamos a ser nosotros cuando tengamos un cuerpo glorificado. Imagínense la enseñanza que Él nos dio. Hoy yo justo en la mañana tenía 2 pastores al lado mío y los pastores estaban en esa duda y decían, ¿será que nosotros vamos a comer algo en el cielo? Y yo le muestro un contexto bíblico, junto le compartía también al hermano Gabriel y le mostraba que la Biblia dice claramente que el Señor Jesús estaba con una parrilla, estaba cocinando unos pescaditos, haciendo un asado para compartir con los discípulos. Y Él cuando resucitó, cuando Él se presentó con los discípulos, ¿sabe lo que le dijo a los discípulos? Tengo hambre, le dijo. Y ellos le compartieron una comida. Y Él comió y ellos le miraban.
y decía, este resucitó, este no sé si es Jesús, este no sé si es un fantasma, este no sé si es solamente un espíritu o se nos apareció nomás a nosotros. Pero sabe que Él dio prueba, hermano, de que Él podía comer, de que Él podía beber, de que Él podía caminar. Él estaba con un cuerpo glorificado. Él ya era diferente a todos los demás. No era el mismo Jesús que estaba antes de morir. Y yo digo, si Jesús pudo comer, si Jesús pudo habitar entre todos y se aparecía de una manera que realmente uno, en nuestra matemática o en nuestra mente, no podemos entender. Imagínense el momento de los discípulos cuando Jesús le aparecía. Y a Tomás, cuando le contaron, Tomás dijo, si yo no viere, o sea, no metiere mi dedo aquí en este agujerito de la mano de él donde estaban los clavos, y acá donde el costado le atravesó esa lanza, no creeré. Cuando Jesús apareció, no se dirigió a los 11 discípulos, sino que se dirigió directamente a Tomás. Y le dijo, Tomás, vení acá y poné tu dedo en mi mano y tocar mi costado, y no seas incrédulo, sé creyente. Gloria a Dios. Le llamó la atención. Tomás, que era un buen discípulo, le dijo incrédulo. ¿Y sabe cuando uno empieza a tener incredulidad? Cuando uno no cree. Si el Señor dice que no va a bendecir y uno no cree, uno es incrédulo. Uno tiene que creer cuando la palabra del Señor habla. Nos habla en nuestra vida. Ahora nosotros miramos a través de la palabra, hermano, y vemos de que nos está hablando la Biblia y nos dice, según el versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. Y porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol de Dios, porque yo perseguí a la iglesia de Jesucristo. Ahora nosotros vemos que esta enseñanza es muy práctica para nuestras vidas. O sea que hay muchos que reciben la invitación, muchos reciben un llamado de Dios, porque siempre hay que llevar en cuenta, Dios es el que llama, Cristo el que limpia y el Espíritu Santo el que nos guía a cada uno de nosotros. A nosotros miramos a través de la palabra y podemos ver de que cuando la Biblia dice que ya no hay hombre, no hay mujer, no hay griego, no hay romano, no hay nada diferente, hace referencia al Pentecostés. Y hoy podían escuchar, hermano, ¿sabe cuántas veces yo he compartido, cuántas veces he hablado con el pastor Benito el tema de lo que es el don de lengua? Y usted sabe que hoy en la mañana me sorprendió cuando la esposa del pastor Benito decía que ellos empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Escucharon todo, no? Y repetía cada rato, idiomas, idiomas, idiomas. O sea que otras lenguas que ellos no conocen, lo cual venía de parte del Señor. O sea que nosotros miramos al principio, ¿se acuerdan cuando hubo una confusión de lenguas según la palabra? ¿Dónde pasó eso? En la Torre de Babel. Hubo una confusión y todos que tenían el mismo habla se separaban por grupos y se iban en diferentes lugares, lo cual la tierra se llenó, dice la Biblia. Ahora en el tiempo del Pentecostés vino una claridad de las lenguas, aunque los idiomas ya estaban todos en la tierra, pero dice la Biblia que había partos, medos, elamitas, o sea que todos moraban ahí en ese momento, ahí en Jerusalén. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? De que por más que estaban en ese lugar, estaban todos unidos, como dice la palabra, unánime, juntos, los mismos sentir, con el mismo propósito. Y cuando la presencia del Señor descendió sobre cada uno de ellos, aquellos que no hablaban el lenguaje de justamente los israelitas, de los verdaderos judíos, dice que ellos empezaron a hablar en otras lenguas y ellos quedaron atónitos, no atónicos, atónitos.
Porque dice que, ¿cómo puede ser estos que son de otro lugar? ¿Cómo puede ser que ellos no son de acá, de esta tierra? Ellos hablan y glorifican al Señor en nuestra propia lengua. O sea que la lengua no fue dado para el pueblo de Israel, sino fue dado para los que estaban afuera. Y los de afuera hablaban en otras lenguas, la lengua en la cual ellos podían identificar. Por eso todo lo que nosotros escuchamos, lo bueno, tenemos que resaltar. Y tenemos que recibir y tomar. Ahora tal vez el tema de la lengua siempre fue una confusión. Usted sabe que la lengua no es para el creyente. Si yo le pudiera sacar una foto. ¿Cuántos sabían eso o no? Yo quiero que vayan en el libro de 1 Corintios, capítulo 14. Y quiero que puedan mirar conmigo el versículo 22. El que encuentre, yo quiero que pueda leer. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. A ver, alguien más que pueda leer, a ver cómo dice el hermano Roque su Biblia. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero las profecías no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué nos da a entender ahí la palabra? ¿Qué podemos entender ahí? Así que las lenguas son por señal, dice, no a los creyentes. ¿Sabe lo que nosotros escuchamos toda la vida? Que cuando usted es lleno del Espíritu Santo, tiene que hablar en lengua sí o sí. O si no, no tiene la llenura del Espíritu Santo. Si no, no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros siempre escuchamos. Yo de chiquitito escucho eso. Ahora esta prueba vemos a través de la palabra que nos da una enseñanza y nos dice así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos. ¿Cuánto incrédulo había, hermano, en el Pentecostés? ¿Quién era el incrédulo ahí en el Pentecostés? ¿Quiénes eran que no podían creer? ¿Te se acuerdan quiénes eran los que quedaron sorprendidos? Que decía la palabra, quedaron atónitos. Vamos al libro de Hechos para poder entender. Los judíos. Los judíos. Por eso decían arrepentidos. Y en este caso los judíos no eran los creyentes. O ellos eran incrédulos. ¿Saben la sorpresa para ellos? Decían, le oímos hablar en nuestra propia lengua que nosotros hemos nacido. O sea que el incrédulo, la lengua fue por señal al incrédulo. Y sabe que en la Biblia le llama el Señor al pueblo de Israel que era incrédulo. La incredulidad de su pueblo. Yo no sé cuánto están entendiendo, o tal vez esto se está confundiendo, hermano. Ya voy a llegar a la parte, no piensen que yo estoy en el tema de lo que es contra el don de lengua, sino que quiero que se pueda entender, hermano. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. ¿Todos están entendiendo o no? Nosotros acá tenemos que identificar cuál es el incrédulo acá. El hermano Julio dijo, los judíos tenían incredulidad en ese momento. Los judíos no creían en Jesús.
Los judíos, hermanos, hacían como que miraban y no miraban a la vez. ¿Sabe que ellos fueron los que mataron al autor de la vida? O sea que ellos eran incrédulos en ese momento. ¿Y sabe cuál es la señal? ¿Para quién fue? No para el creyente, dice la palabra, sino para los incrédulos. Ahora, ellos, la lengua que ellos nacieron, la lengua que ellos hablaban, no era cualquier persona que podía hablar como los judíos. Y sin embargo, ellos le escucharon, como dice la palabra. Miren el libro de Hechos. Y quiero que marque, si es posible, en su Biblia. Mire cómo dice. Hechos capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frígida, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Gloria a Dios. Y estaban todos, versículo 12 dice, atónitos y perplejos, diciendo uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de moscas. Nosotros vemos que prosélitos, elamitas, árabes, toda persona con un lenguaje totalmente diferente, dice que empezaron a hablar la maravilla del Señor. Y los judíos que estaban ahí, que eran locales, ellos decían: ¿cómo puede ser que ellos glorifiquen a Dios? ¿Cómo puede ser que ellos hablen de la maravilla del Señor en nuestra lengua que nosotros hemos nacido? Decían. Y estaban todos atónitos. Y nadie podía entender lo que estaba sucediendo. Entonces nosotros miramos que el don de lengua no es una manifestación de que está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Usted no puede hablar en lengua y puede estar lleno del Señor. ¿Usted sabía eso? Amén. Usted sabe que el don de lengua es un don, no es una manifestación. Esa es la diferencia. Es un don. Y la Biblia dice: procurar los mejores dones. Nosotros respetamos al que habla en lengua. Él sabe porque él habla con Dios y Dios le entiende. Ahora el apóstol Pablo hace una resaltación y él dice: yo hablo más que todos vosotros en lengua, dice. Eso dice la Biblia, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más profundo esto para poder entender. Quiero que vuelva al libro de 1 Corintios. Quiero que vaya al capítulo 14. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 1 en adelante, para poder entender. Pero si usted mira un poquito antes, el capítulo 13, antes de ir al 14, quiero que mire el 1. Y a ver, ¿quién puede leer para mí el versículo 1? Para poder entender un poco más. Del 13, 1. A ver quién puede leer. ¿Qué dice? Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuál es la clave, hermanos, para poder tener un ministerio? El amor. Si no tengo amor, por más que yo hable en lengua y salgo afuera y me peleo con alguien, hermano, eso no es amor. La clave de todo es el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y acá donde viene otra confusión, porque uno dice la lengua angelical es sondada de parte del Señor. Angélica, dice angelical. ¿La lengua da el Señor o no? Muchos con duda. ¿La lengua da el Señor o no? Amén. Si el Señor me llamó para ir a predicar a Japón, ¿yo voy a predicar así como yo hablo? ¿Qué necesito para predicar en Japón? Un traductor, o sea, quiere decir que él va a tener la lengua y no yo. Dios me puede dotar de ese idioma aunque yo nunca hablé, ¿no? O sea que si el Señor me llamó para las naciones, Él me va a dotar y me va a equipar también. O sea que si yo nunca hablé una lengua como los japoneses hablan, porque veo que ellos tienen una forma rara, ¿verdad? Con palito escriben todo. Yo no sé si nosotros vamos a hacer eso. O comen con palito. Pero si el Señor te llama, el Señor te dota. El Señor te puede dar ese don de lengua. Yo no sé cuánto ahora están entendiendo, ¿no? O sea, Dios te va a dar algo importante para algo importante, o para un llamado especial que tiene. Por eso decimos, no todos son llamados para ser pastores, no todos son llamados para ser evangelistas, no todos son llamados para ser ancianos, no todos son llamados para ser diáconos, no todos son llamados para ser porteros, no todos son llamados para ser colaboradores, no todos son llamados para salvación, aunque el Señor llamó a todos, pero son pocos los que escuchan la voz y hacen caso a ese llamado. Cuando nosotros hablamos del don de lengua, un día un pastor vino y me dijo a mí, mire hermano Roberto, yo no era pastor todavía, y me dice, muy lindo tu prédica, dice, el mensaje llega, te toca el corazón, las personas veo que disfrutan mucho cuando predicas y le gusta recibir, pero hay algo importante que te está faltando. Y te falta una sola cosa, me dice, para estar completo. ¿Y cuál es esa cosa que me está faltando? Le digo, te falta hablar en lengua para tener la presencia del Espíritu Santo completamente. Y yo le digo, muéstrame por la Biblia donde me dice de que si yo no hablo en lengua no tengo la presencia de Dios en mi vida. Y no sabía qué decir. Porque le digo, eso no es una evidencia, no es una manifestación. La Biblia dice que es un don. Y ese don lo puede tener usted, yo no lo tengo. Lo puede tener ella, lo puede tener otro. Yo no lo tengo. Ahora Dios reparte como Él quiere y da a quien Él quiere. Cada uno si recibe, lo recibe con un propósito. Si hace una buena administración, será bendecido por el Señor. Y si lo utiliza mal, le jugará en contra. Amén. ¿Se está entendiendo, hermano? Amén. Ahora cuando la Biblia entonces nos enseña y nos dice, vamos al capítulo 14, dice, seguid el amor. O sea que nosotros sabemos que la preeminencia en el amor es la clave para poder obtener los dones. Seguid el amor. ¿Y qué dice? A ver quién me puede, a ver hermana Alicia, ahí puede ver qué dice, a ver. Seguid el amor, dice. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Qué interesante, ¿no?
Procurar. ¿Qué dice? No, antes dice procurar los mejores dones espirituales. O sea que hay muchos dones. Nosotros podemos mirar y decir, bueno, el hermano tiene el don de predicar, la hermana tiene el don de orar, hay otro que tiene el don de interpretar, hay otro que tiene el don de lengua, hay otro que tiene el don de sanidad. Hay diferentes dones que nos es dado por un mismo espíritu, dice la palabra. El hermano Julio me dice, mira, a mí sin que me diga alguien, yo ya me doy cuenta y yo tengo el don del servicio. A él le gusta. Y tal vez otro hermano no va a querer estar parado como él en la puerta. Tal vez otro hermano no va a querer hacer los trabajos, la actividad en la iglesia. Pero a él sí le gusta. Cada uno va identificando el don que tiene y el llamado de parte del Señor. Nosotros nadie podemos frenar el llamado de nadie. Por eso, como decimos, la iglesia, seguidor de Cristo, jamás va a poner palo en la rueda o va a querer frenarle a alguien, sino que siempre es lindo cuando la palabra se entiende con claridad y no trae una confusión, porque nosotros escuchamos otra enseñanza y otra enseñanza nos dicen, como hoy a la mañana decían, ¿se acuerdan que decían que se puso de rodillas en el cuello del otro y le agarraba la oreja y le estiraba y le decía, recibe el don, recibe el don, recibe el don, y empieza a hablar lengua, y el hombre no sé, dijo, si de tanto que estaba ahí contra el piso, empezó a hablar lengua, dijo. Y después le dio con guacha, dijo, no, era tremendo, hermano, todo para que hable en lengua. No, pero se retocó y se tiraron arriba del cuello del otro, pobrecito. Le pegó con el Rebeque también después. ¿Cómo era con que le pegó con qué? ¿Con el alrededor era con qué? Rebeque. Un alrededor. Así, hermano, decía que pueda recibir el don de lengua. Hay iglesia, hermano, que se habló, yo nunca vi, pero dice que le hacía abrir la boca, le hacía sacar la lengua, le estiraba con el dedo con una pinza y le estiraban hasta que pueda hablar en lengua, hermano. Y ese fue un error que siempre trajo mucha confusión. De tal manera que muchas veces muchos se ven obligados y quieren hablar en lengua sin ni siquiera entender. Porque dice la Biblia que el que habla en lengua, dice, se edifica a sí mismo. Quiere decir que si yo hablo en lengua, yo tengo que pedir al Señor poder interpretar la lengua. Amén. Yo le escuchaba a Rubén Chamorro, no sé si alguna vez usted le escuchó cantar a Rubén Chamorro. Yo cuando fui en una oportunidad, él estaba cantando y cantaba en nuestro lenguaje, pero glorificaba al Señor en guaraní. Después me enteré que él era paraguayo. Yo no sabía, creí que era chileno, por ahí de cerca, pero... Y yo le escuchaba y él glorificaba al Señor guaraní. Yo no entendía lo que él decía en guaraní. Pero muchas personas decían, ¿qué dijo? No se lo entendió. Aunque las personas no entendían, el Señor sí sabía lo que le estaba diciendo. Amén. Y él glorificaba el nombre del Señor en el lenguaje que él nació. Pero él cantaba en nuestro lenguaje para que nosotros podamos entender. Ahora la Biblia dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, dice la palabra. ¿Dice su Biblia o no, hermano? Amén. Si no, Vamos a leer nuevamente, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Si viene alguien y le habla en alemán, ¿usted lo va a entender, hermano? no. A mí con el simple hecho que hay muchos que vienen y cantan en portugués, hermano, me confunde todo, porque yo no entiendo el portugués. Y ellos glorifican al Señor, derraman lágrimas, ellos glorifican a Dios en portugués, pero nosotros no entendemos mucho. O sea que lo poco que entienden, se benefician. Y el que no entiende, no es bendecido porque no entiende. A no ser que alguien pueda interpretarlo, lo que está diciendo. A nosotros que entiende portugués. No entiende. ¿Cuántos tienen portugués acá? Uno. Algunas cositas. Ahora dice la Biblia, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios,
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Cuando glorificaba a Dios, yo le escuchaba a Ron Chamorro, él glorificaba al Señor y él hablaba misterio para la mayoría de la gente. Pero Dios le entendía lo que él quería decir. Si usted habla en lengua, hermano, usted glorifica el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios sabe lo que está diciendo. No es que esto para mí sea ajeno y yo no pueda entender. Vamos a ver un versículo más abajo para poder entender más profundamente. Dice el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Quiere decir que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. A ver, ¿quién puede leer nuevamente? Para que no se entendió. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo entiendo que al hablar en lengua, Dios me da la interpretación, o sea, yo digo lo que se habló en lengua. Si hay interpretación, pero usted puede estar en su lugar, en su banco, y usted puede hablar en lengua en su lugar, en su banco, y usted se está edificando a sí mismo. Pero para poder edificarse uno tiene que entender lo que uno habla, o si no, no se edifica. Si yo le hablo, le comparto la palabra y usted no entiende, no se edifica. Por eso es lo que tratamos de profundizar para que nos podamos edificar todos y podamos entender. Yo cuando empiezo a hablar esto, la mayoría me mira y me dice, pastor, ¿usted está en contra del don de lengua? No, yo no estoy en contra del don de lengua, sino que solamente quiero que se entienda lo que es el don de lengua. Que no es lo que siempre nos vendieron o nos hablaron. A mí de chiquito me hablaron, me dijeron, si vos no hablas en lengua, vos no tenés la presencia del Espíritu Santo. No existe un texto bíblico que diga que si vos no hablas en lengua, no tenés la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice procurar los mejores dones. Me está diciendo procurar. Si querés don de sanidad, procurar el don de sanidad. Hoy el pastor Lito daba un ejemplo y decía, ¿cuánto quieren tener el don de sanidad? Empieza a poner en práctica. Vaya y ore. También la primera oración se le puede morir a alguien. La segunda oración tal vez se puede morir otro. Y la tercera se puede morir otro. Y va a orar por 3, 4 y se va a morir otro. El hermano Fabián un día llegó casi llorando en mi casa allá. Y llega a mi trabajo y me dice, pastor, no oro más por nadie, me dijo. ¿Qué pasó, hermano? Y oré por 3, y la que me dijo no, y se murieron los 3. El hermano Fabián ora por la persona y la persona se muere. ¿Hay alguno que quiera oración en esta noche? Yo cuando él me acompaña en otra iglesia, yo le digo a los hermanos, ¿cuánto quieren que ore él por ustedes? No, gracias, estamos bien así, dice. Nadie quiere que ore. Vamos a poner una funeraria. Vamos a poner una funeraria. La primera vez no te va a salir. Cuando la Biblia dice procurar los mejores dones, yo tengo que procurar lo que a mí me gusta hacer. Mi hermana es enfermera. Él es enfermero. Porque entiende que no era por los enfermos allá. Sí. Y justamente yo le digo, no te pongas mal, hermano, porque por las personas que vos orás, son personas que ya están sentenciadas por los médicos. Solo un milagro de Dios le puede salvar a esa persona. Solo un milagro de Dios. ¿Se está entendiendo, hermano, o no? Amén. Ahora, miren, la palabra dice, pues yo quiero decir, alguno hermano no entiende, quiero que me diga, porque estamos para edificarnos. Y estamos para tratar de entender. Dice la Biblia, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Quiere decir que cuando la palabra viene, la profecía viene, usted sabe que esta es la profecía más segura. Esta es la profecía más segura. Si yo escucho esta profecía, sí. Porque dice la palabra de Dios que si alguien habla lenguas, que interprete calle en la iglesia. Para que no haya confusión. Porque cuando si viene un indocto o viene alguien que no entiende y se para en la puerta y él entra y todos hablan en lengua, ¿nos va a decir acaso están todos quedando locos? Por eso se habla que tiene que ser todo decentemente
y en orden. Por eso cuando hay una oración, hermano, tiene que ser el principal que tiene el micrófono, es la oración que se tiene que escuchar más y los demás tienen que orar más bajo. Y tienen que acompañar a la oración del que está dirigiendo. Porque si nosotros, uno ora por un lado, otro por otro lado, y cada uno está orando por su forma, ¿no? Y cada uno empieza a levantar la voz, sabe que, hermano, eso hay gente que le deja así la cabeza y dice, no voy más a la iglesia. Me dejaron más confuso de lo que yo esperaba. Pero ¿sabe qué lindo que es cuando alguien está hablando y todo escucha, todo recibe? Todos glorifican al Señor. Eso es bueno. Eso nos hace bien a todos. La hermana dice que ella habla, pero hay veces que ella habla y edifica a sí misma, pero hay veces que habla para la iglesia. Y ahí el Señor le da la interpretación. Correcto. Entonces ella habla, pero interpreta también. Y es para la iglesia. Sí, pero la mayoría de los mensajes es para la iglesia. El que interpreta, hermano. Dice la Biblia, el que habla en lengua, pide al Señor poder interpretarla, para que sea de edificación a la iglesia. Porque si no puede traer confusión. Imagínese de repente el hermano Roque empieza a hablar en lengua y sale afuera y se quiere agarrar trompada con el hermano Gabriel ahí afuera. Pero recién habló en lengua. O sea que no me dio una evidencia de que la lengua son genuinas. Porque la Biblia dice, cuando empieza a hablar del don de lengua, habla de la preeminencia en el amor. El amor de Dios se tiene que ver y se tiene que notar. El fruto. Ahora nosotros seguimos leyendo, dice así la palabra. Así que quisiera que todos nosotros hablásemos en lengua, versículo 5, capítulo 14, estamos en el libro 1 de Corintios, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cuánto entienden lo que es la profecía, hermano? Amén. ¿Alguna vez alguien recibió una profecía, no? Amén. ¿Y qué le dijeron a esa profecía? ¿Qué le dijeron a la profecía que le dieron? Usted le dio, a veces no. Y ese profecía no va porque conoce tu vida. Vamos a hacer una suposición. Si yo vengo de repente acá y le miro al hermano para allá, vamos a ir con él ya que él ora por la persona y se muere entonces. Pero dice que él ora por una persona y la persona se muere cuando él ora. Mira, la hija no quiere ni que le toque el papel. Por las dudas, ¿verdad? Vamos a suponer, yo vengo acá y me paro y le miro al hermano y le digo, el Señor me dice, va a acontecer en tu vida que si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que Él te prescribe hoy, va a venir todas esas bendiciones que estás esperando para tu vida. Y esto te va a alcanzar si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo lo tomaría? Diría amén. Ahora, ¿yo cómo puedo interpretar que eso vino de parte del Señor? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de que eso es de parte del Señor? Vamos a dejar la palabra, sabemos que la palabra de Dios si dice, es real y verdadero. Dios cuando habla o Él promete algo, Él cumple. Él no es como el hombre promete, no cumple. Ahora nosotros vamos a la palabra, que la palabra de Dios cumple. ¿Cuáles son los requisitos que Dios establece para que el hombre pueda alcanzar la bendición del Señor? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. ¿Qué dice la palabra? Para guardar, o sea, atesorar aquí, guardar dentro del corazón. Y no solamente ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy.
vendrán sobre ti. ¿En qué tiempo está hablando la palabra? Vendrán sobre ti. Pasado, presente o futuro. Hablando en futuro. Está hablando cuando yo haga, hermano. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. O sea que me está diciendo que en la obediencia está la bendición. Ahora, si yo vine y le entregué la palabra al hermano y le digo, hermano, esto es de parte del Señor, ¿cómo él puede identificar si es de Dios o no es de parte de Dios la palabra? Si yo le digo, Gabriel es un barbero, ¿cómo usted puede saber que él es un verdadero barbero? Vamos a hacer algo más profundo. Yo que esos que manejan camiones son profesionales, ¿no? ¿Cuál es la evidencia de que uno es profesional en un camión, por decir así, que es de alto riesgo? ¿Cómo ellos se dan cuenta que si usted realmente es un verdadero chofer? Hay que nos ayude el hermano Hugo a ver que él está en el tema que era chofer. ¿Cómo se da cuenta? Primeramente, una licencia tiene que tener. ¿Cómo se llama esa licencia? Una licencia o un carnet profesional. Si yo supuestamente llegué a trabajar en eso, aunque yo tenga de vencida, tengo que tener una licencia. De que yo un día me preparé para eso. Que un día ellos me dieron ese carnet y me dijeron, vos estás apto para poder manejar eso. ¿Cómo hay que hacer curso? Todo. Si yo digo soy abogado, ¿qué tengo que tener yo? Abogacía. Y si yo digo que soy doctor, ¿qué tengo que hacer? Doctorado. Imagínese que le dice, él es un cirujano que está practicando, no tiene título, pero él piensa estudiar. ¿Usted le daría a su hijo o su hija que le haga una cirugía? Como pasó ahora, murieron gente. No sé si me están entendiendo. Ahora, ¿cómo usted se puede dar cuenta de que la palabra va a estar vigente o va a hacer un efecto en su vida? Y lo cual cuando alguien le entregó, usted puede identificar que Dios habló a través de la vida de esa persona. O sea, pero antes que se cumpla la palabra, yo le digo, Gabriel, el Señor te va a bendecir. La palabra es respaldada, la profecía es respaldada por la palabra. Por supuesto, Ese es el documento de la. Bueno, ese documento. ¿Cuál es la evidencia que esa palabra va a hacer un efecto en mi vida? ¿Cuál es la evidencia que yo tengo que me van a tomar de chofer a mí? A ver, para si se puede entender un poquito más, pero no se está entendiendo. O sea que estamos hablando de una persona preparada. O sea, quiere decir que, como dice la palabra, el labrador para disfrutar de los frutos primero tiene que trabajar. O sea, quiere decir que yo, si estoy en íntima comunión, si yo estoy buscando del Señor, si yo estoy orando, clamando en todo tiempo y estoy esperando una bendición y viene una palabra de parte del Señor, una confirmación de lo que yo ya estoy haciendo, eso es una evidencia positiva de que es de parte del Señor. Ahora, si yo soy un vago, si yo no leo la Biblia, si yo no oro, si yo no quiero congregar y me dicen Dios te va a bendecir grandemente porque el Señor vio tus lágrimas, vio tu perseverancia, vio tu continuidad, vio tu esfuerzo, vio lo que voy a hablar, lo demás en la calle, y usted se da cuenta que el que le está hablando le está mintiendo lejísimo. No sé si se entiende, hermano. Sí. Ahora se entiende, hermano. Gloria a Dios. La palabra de Dios, como digo, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Esto no cambia, hermano. Esto no cambia ni en los tiempos. Yo soy el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos de los siglos. La palabra tiene 7.487 promesas directas de Dios directamente al hombre. Y hay un total entre 9.000, entre 8.000 y 9.000 promesas que tiene la Biblia para aquel que es obediente. Ahora, ¿cuál es la parte? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? La Biblia dice, más primeramente buscar el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, ¿cómo yo puedo saber, hermano, que yo tengo el don de lengua y que es respaldado de parte del Señor? Ahí vamos a entrar en un área más complicada. Cuando nosotros oramos y nos entregamos completamente a Dios, ayunamos,
¿Es necesario ser fiel o no? Obedientes, que seamos obedientes, que le seamos fieles al Señor. Se refiere al Señor y a quién más. ¿A quién más hay que se refiere el hermano Roque de la parte del Señor? Servir al Señor más que nada y a todos. Ser obediente. ¿Cuál es el pacto perpetuo que nosotros tenemos de por vida? ¿A quién tenemos que ser refiere? Al esposo o a la esposa. Así que miren que está la dosis y dígale, que de ese don de lengua, se me fiel. Porque Dios está en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Todos queremos tener el don de lengua, pero hay un requisito. Y ese requisito, hermano, nadie puede evadir. Ahora, si a mí me dice, hermano, que los dones son irrevocables y llamamiento del Señor, a mí me gustaría explicarle también esa palabra para que no caigan en una confusión. Por lo menos una vez. Primero de todo, hermano, quiero que vaya conmigo en el libro de 2 de Juan. Vamos a hacer un poquito rapidito para poder después terminar. Decir que pusieron el reloj al frente y todo. Porque si no, yo por ahí no miro el tiempo para un poco. 2 de Juan. Después del libro de 1 de Pedro, 2 de Pedro, se encuentra 1 de Juan, 2 de Juan. No tiene capítulo. Tiene solamente versículos. Y quiero que puedan mirar el versículo 9. O el 8 vamos a leer a ver qué dice primeramente. ¿Qué dice? A ver el 8. ¿Quién puede leer? Bien fuerte. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón con Dios. ¿Qué quiere decir ahí la palabra? ¿Qué nos quiere decir ahí? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender? La Biblia dice, mirad por vosotros. ¿De quién está hablando? De mí. Así mirar que está lo tuyo y decir, entonces no me mires más. Si vos no vas a la iglesia, yo no voy a la iglesia. Si vos no orás, yo no voy a orar. Si vos no haces esto, yo tampoco hago. Si vos no pones la mesa, yo no cocino más. Si vos no compras jabón, no lavo más la ropa. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Me está diciendo, no mires por el hermano Gabriel, no mires por el hermano Fabián, no mires por el hermano Julio, no mires por el hermano Gabriel, no mires por el hermano Roque, no mires por la hermana Noelia, sino que mirad por tu propia vida, porque cuando vos le mirás a otro hermano, está más un pie afuera que adentro. Porque vos cuando mirás al otro vas a ver todo el defecto, vas a ver todos los errores. Entonces la Biblia dice, no mires por nada. Ahora, ¿cómo Dios establece eso para que eso no suceda? Si yo me siento acá y el asiento atrás, yo veo todo lo que pasa aquí adelante. ¿No sabe lo que dice Eclesiastés capítulo 5? Versículo 1. Dice la Biblia, cuando fueres a la casa de Jehová, acércate más para oír. ¿Qué quiere decir? Yo vengo, me siento acá, estoy atento acá, escucho la palabra. Cuando alaban los hermanos el nombre del Señor, yo escucho la alabanza. Y sabe, hermano, que yo estoy acá, estoy firme y trato de no hacer movimientos raros, nada, pues yo sé que todos están atrás mirando. Pero yo estoy acá atento recibiendo la palabra y no vi ningún defecto de nadie. Por eso el Señor estableció. Y vemos que Salomón, y la sabiduría que Dios le dio, él escribió este texto bíblico. Primeramente vemos Juan dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Cuál es el fruto del trabajo?
Hace frío, venimos al culto. Hace calor, venimos al culto. Corremos riesgo en el camino, corremos riesgo. Venimos desesperados, muchas veces caminando. A veces nos quitamos todo por el camino. A veces venimos, puede haber un accidente, puede haber un peligro. Todo ese trayecto que usted hizo, todo ese esfuerzo que usted hizo, todas las veces que atendió, todas las veces que acomodó la silla, todas las veces que le dio un vasito de agua, todas las veces que hizo algo por la iglesia o hizo algo por un hermano. Esos son los frutos del trabajo que usted está haciendo. Ahora, cuando la Biblia habla en el versículo 9, dice la Biblia, cualquiera, cuando dice la palabra cualquiera, ¿sabe lo que está diciendo? Blanco, negro, gordo, flaco, alto, bajo. Cualquiera que se extravía. ¿Qué es extraviarse? Es perderse el camino. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice la Biblia, no tiene a Dios directamente. Uno puede decir, yo le tengo a Dios, yo puedo dar mi pensamiento, Dios se glorifica, Dios me habla, Dios hace esto, Dios hace aquello, hermano. Si no perseverar en la doctrina de Cristo, no tenía a Dios, dice la Biblia, directamente. Por eso muchas veces oramos al Señor y no sucede nada. Dijo el paraguayo, no hay nada. Oramos y no hay nada. Porque yo no estoy haciendo lo que dice la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo, hermano, no es vestido largo, no es cabello largo. La doctrina de Cristo es el amor. La doctrina de Cristo es el perdón. La doctrina de Cristo es congregar. Todo lo que el Señor estableció, todo lo que nos enseñó, eso es perseverar en la doctrina de Cristo. O sea que yo no congregar y orar en mi casa y pensar que la presencia de Dios se va a manifestar sin que yo congregue, estoy equivocado. Porque la Biblia dice, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino soltándonos más cuando vemos que aquel día se seca. La Biblia habla en Isaías capítulo 59, dice la Biblia, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído, dice la palabra, se ha grabado para oír. Que ahí dice, pero, dice, cuando hay un pero, ¿no? Vio que a veces los hijos le dicen, mamá, me dejas salir, papá, me dejas salir, bueno, te dejo salir, pero, mi hermano dice, pero, es una advertencia. Pero vuestra iniquidad, dice el versículo 2, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su oído para no oír. O sea que la palabra da a entender, hermano, de que cuando yo entro en desobediencia, automáticamente Dios no está conmigo. Por más que parezca duro, hermano, pero la palabra lo dice así. Por más que pareciera que uno dice no es nada, como hoy decía el pastor Olito, un pecadito así chiquitito, un pecado chiquito, un pecado grande, es pecado. De la forma que le miro. Y Dios nos llama a santidad. Dios nos llama a buscarle su presencia. Póngase a pensar, la Biblia dice, rogad que vuestra oída no sea en invierno ni en días de lluvia, porque entonces habrá gran lamentación. ¿Cuándo es el tiempo cuando los hermanos se quieren quedar en la casa? Hoy decíamos, el espíritu Sabaná no te agarra, hace frío. Otro dijo espíritu Prasadá, porque uno no se quiere tapar porque tiene frío y dice, no, yo voy al culto porque hace frío. Otro le habla al espíritu Sabaná porque quiere dormir, no quiere estar en la iglesia. Otro porque llueve, no voy al culto. Imagínense que en esos tiempos, dice la Biblia, que tenemos que rogar que en ese tiempo nos venga el Señor a buscar a su iglesia. Amén. Rogar que vuestra oída no sea limpia. Quiero que vuelva nuevamente en 1 Corintios. Vamos al capítulo 14.
no queda mucho tiempo. No sé si usted escuchó esa palabra, que los dones y llamamientos son irrevocables. Cuando usted esté en pecado, esté fuera de la voluntad del Señor, si tenía el don de sanidad, lo va a seguir teniendo. Si tenía el don de profecía, lo va a seguir teniendo. Y si tiene el don de lengua, lo va a seguir teniendo. Yo no sé cuántos sabían esto. ¿Y cuántos sabían? Esto también se escuchó por mucho tiempo, que los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios. Quiere decir que si el Señor me llamó a ser pastor y yo puedo administrar, puedo compartir la palabra, la gracia de Dios puede estar en mi vida, pero llega un momento de que yo tomo la decisión de apartarme del camino del Señor y puedo estar allá con una botella en el kiosco y quiero seguir predicando, quiero seguir entregando mensajes. Y lo que yo tengo en mi mente es que Dios sigue obrando a través de mi vida. Porque el llamamiento y los dones que Él me dio son irrevocables. Nadie me puede quitar eso. Y lo voy a llevar de por vida. ¿Usted escuchó alguna vez? No puede. ¿Qué piensa, hermano? No, o sea, puede tener los dones, puede seguir hablando lengua apartado, pero no quiere decir que sea salvo. No tiene fruto. Ahí, Vamos a suponer, directamente, según segunda de Juan, que leímos el versículo 9. Según la Biblia dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, dice la Biblia, no tiene a Dios. ¿Los dones de quiénes son? De Dios. Y cuando dice no tiene a Dios, ¿los dones están? No. ¿Se entiende o no? A ver, ¿alguien más que me pueda ayudar, hermano? Algunos que recontra profetizan, te dice cosas y no van ni a la iglesia. sabe O aparenta otra cosa y nada que ver. que tiene don de profecía, también sigue profetizando Claro, apartado. pero no tiene sentido. Por ahí la persona que no le conoce va a creer todo lo que dice. Es algo que resuena, pero no tiene Capaz ni valor él de se nada. cree. No hay La nada. persona que no le conoce Tiene va a valor. creer. También puede pasar. ¿Qué decía, hermano? Está mirando mucho, no está pensando. ¿Qué pensás? Ahorita que dice ahí dice que si no tenemos amor, no va a ser como una lata que está golpeando. Algo como que grita, mucho barullo nomás, ¿no? Porque muchos quedan con el mango nomás, golpeando. Ahora vamos a suponer, el hermano Hugo, ¿cómo se llamaba su trabajo, hermano Hugo? Es que usted era repartidor de gas, ¿no? Pero ¿cómo se llama eso que usted hace? ¿Repartidor o cómo es? ¿O distribuidor, cómo es? Repartidor. Ahora usted es un repartidor mientras esté arriba del camión y tenga la garrafa atrás. Y si no tiene camión la garrafa, ¿un repartidor o no? Ah, listo el tema, ¿no? El hermano Roque maneja esa máquina que son enormes, que tiene la uña que es para ser manejado. Él es el maquinista, hermano. Hoy apenas la cuchara llega a cantar. Si usted tiene a Dios, hermano, el don está vigente. Pero si no tiene a Dios, la cosa está complicada. Está vencido. Es lo mismo que usted diga a mi esposa y no vive con usted su esposa. ¿Está bien o está mal? Mi esposa y la esposa no está. Yo soy chofer profesional, pero no tengo ni carnet. Para poder identificarnos necesitamos tener un título o algo que nos avale lo que nosotros estamos diciendo. Ahora nosotros vamos, yo creo que vaya conmigo rápidamente a Romanos capítulo 11, versículo 29, hermano.
Pero vamos a leer del 25 para poder entenderlo. Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora yo pregunto, hermano, según este versículo que compartió nuestro hermano Roque, ¿a quién le está hablando acá? A Israel. A Israel. Lleven en cuenta este detalle importante. Le está hablando a Israel. Y dice la palabra claramente, porque no quiero hermanos. Dice, ¿a quién le está hablando cuando dice hermanos? ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Somos hermanos en Cristo, ¿no? Ahora, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, quiere decir que el endurecimiento, la desobediencia de Israel, que abrió la puerta a los gentiles, que era un tiempo nosotros. Esa puerta amplia, esa gracia de parte del Señor. Por causa de, en parte, que fue endurecido Israel, por causa de la desobediencia de ellos, nosotros tuvimos la oportunidad de poder ingresar. Otros que no eran pueblo, ahora van a ser llamados pueblo, dice la palabra. O sea, quiere decir que la Biblia me está hablando a mí acá de Israel y los gentiles. ¿De quién le está hablando entonces? ¿Israel quién era? El pueblo de Dios. ¿Y los gentiles quiénes son? No somos nosotros, éramos antes. Porque ahora somos iglesia, lleven cuenta. Antes éramos gentiles. Acá está hablando hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Había una promesa de que iban a ingresar una multitud de gente que iban a ingresar. O sea, gentiles son las personas que aún no tienen a Cristo en su corazón. Cuando reciben a Cristo pasan a ser hermanos en Cristo. O sea, pasan a ser iglesia. Si alguien le escucha que usted le dice nosotros somos gentiles, le va a retar. Ahora, nosotros seguimos mirando el versículo siguiente, hermano Roque. ¿Qué dice? Acá habla de la salvación, por supuesto. ¿Qué dice el versículo 26? Sí. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. 27, ¿no? Sí. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora, ¿de quién está hablando entonces? Quiere decir que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, cuando nosotros seamos, un día estemos delante de la presencia del Señor. Por eso cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, no es la segunda venida de Cristo en la que la iglesia va a ser arrebatado, porque dice la Biblia que Él vendrá de Sión, dice. Quiere decir que va a descender en Jerusalén, va a descender allá en Sión. Y la Biblia dice que nosotros con Cristo nos vamos a reunir, ¿dónde dice? En las nubes. ¿Cómo Jesús se fue según el libro de Hechos, capítulo 1? En una nube. ¿Y dónde la vamos a encontrar nosotros? En las nubes. Jesús no va a pisar la tierra. Jesús nos va a encontrar en las nubes. Nosotros la vamos a encontrar, vamos a tener nuestro encuentro con el Señor. Quiere decir que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice la Biblia que Dios va a tener un trato especial con su pueblo Israel. Cuando habla de la segunda venida está hablando de Israel, no habla de la iglesia, habla de Israel. Ahora, según la palabra dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Versículo 28, ¿qué dice? Mira, escuche bien, hermano, para poder entender, porque para que nadie tenga confusión. Versículo 28, ¿qué dice? Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué pueden entender ahí, hermano? ¿Qué pueden entender a través de esa palabra?
¿Sabe, hermano, lo que quiere decir la Biblia aquí? Dice la Biblia, según Juan, capítulo 1, dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros hoy, hermano, tenemos la entrada amplia por medio de Jesucristo. Tenemos perdón del pecado y tenemos la oportunidad de un día poder alcanzar esa salvación si somos fieles al Señor. Ahora, la Biblia dice que en cuanto al Evangelio son enemigos. Quiere decir que el pueblo de Israel no acepta a Jesucristo. Cuando nosotros queremos hablar de Jesús, cuando nosotros hablamos que Jesús salva, que Jesús cambia, que Jesús transforma, ellos dicen, eso es mentira. Ellos son enemigos por causa del Evangelio. El Evangelio no es que nosotros por ahí decimos, yo soy evangelio, no hermano evangélico. Esa palabra está mal. Nosotros somos cristianos. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Hay una noticia que Cristo salva, que Cristo cambia, que Cristo transforma. Eso es evangelio, el Evangelio. La Biblia dice, predicad el Evangelio. No es que nosotros